noches a todos. Vamos a comenzar con la segunda reunión científica conjuntamente con la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y la Sociedad Argentina de Embriología Clínica. El tema es edición génica en embriones. Para mí es un honor poder estar presentando esta reunión en función de que en el día de hoy hemos finalizado de firmar un convenio de trabajo conjunto con la Sociedad Argentina de Embriología Clínica por los próximos 2 años, en los cuales el trabajo va a ser fructífero y además el trabajo en conjunto también de ambos sociedades en la revista Reproducción. Así que ahora los dejo con el secretario de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, el doctor Agustín Pasqualini, así hace algunos comentarios de nuestra sociedad. Hola, buenas tardes a todos. Antes de dar comienzo a la reunión, simplemente algunos asuntos de secretaría. Les queríamos informar que hemos modificado y extendido la fecha para presentarse a certificación y recertificación, tanto de especialistas en medicina reproductiva como de embriología clínica, hasta el 31 de agosto, dada la situación de la pandemia, así que ya está abierta la inscripción para enviar los currículums y la documentación hasta el 31 de agosto. Más información está disponible en la página web en la sección de certificaciones. Y respecto a los cursos, invitarlos a la web a navegar la sección de cursos, ya que hay cursos nuevos. Está el curso de histeroscopía, que se va a alargar en agosto. Está el curso de formación de instrumentadoras y enfermería para la parte de medicina reproductiva, que también se va a lanzar en agosto. Y el curso para administrativos en centros de reproducción. Y especialmente queremos invitarlos a que miren la sección del curso, un curso nuevo, que es un curso interdisciplinario, donde está dirigido a todos los médicos de especialidades relacionadas, como endocrinólogos, urólogos, andrólogos, biólogos, bioquímicos y licenciados en genética. Y es un curso de duración de 1 año. Así que sin más, voy a presentar a una de las coordinadoras de la reunión, a Alicia Pené. Alicia es licenciada en Ciencias Biológicas, directora del Laboratorio de Embriología y Genética Humana de CRECER, Centro de Medicina Reproductiva, especialista de Embriología Clínica de SAMER y SAEC, y presidente de la Sociedad Argentina de Embriología Clínica, SAEC. Adelante, Alicia. Gracias, Agustín. Bueno, gracias, Gustavo, también por la presentación, y para nosotros, desde la Sociedad de Embriología Clínica, realmente es un gusto y un placer poder estar acompañando a SAMER en este tipo de actividades. Bueno, este tema realmente como veremos todos por los excelentes expositores, nos va a generar cambios positivos realmente en las especialidades, y bueno, convergen la ciencia básica y el desarrollo tecnológico, con lo cual agradezco la presentación, la invitación, y voy a presentar a los coordinadores, que son el doctor Cristian Álvarez Sedó. Cristian es biólogo, máster en bioquímica, doctorado en bioquímica por la Universidad de San Marcos en Perú. Es director del Laboratorio de Embriología de Fertilia, especialista en embriología clínica de SAMER y Red Lara, en genética reproductiva de Red Lara. Es director del Curso Superior de Biología de la Reproducción de SAMER, miembro de la Comisión Directiva de SAMER, y bueno, y también tengo el honor de que sea el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Embriología Clínica. Y voy a presentar a la licenciada Constanza Branzini, también socia de SAEC, y bueno, que es licenciada en Ciencias Biológicas, especialista en Embriología Clínica, directora del Laboratorio de Embriología de CIMER, coordinadora del Banco de Gametos de CIMER y miembro de la Comisión Directiva de SAMER. Constanza y Cristian, bueno, quedan ustedes la presentación de los expositores. Bueno, muchas gracias, Alicia, doctor Estofán, Agustín, Constanza.
Gracias a Samer y Saek por permitirnos en esta oportunidad poder abordar este tema tan interesante que creemos que desde ambas sociedades científicas convergen en este tema, ya que unifica muchos criterios, como dijo Alicia, desde lo tecnológico, pero creemos que de su aplicación clínica es muy importante conocer las bases científicas de por qué esta técnica de edición genética puede llegar a ser o no útil en nuestra práctica en el futuro. Para lo cual, bueno, hemos invitado al doctor Sebastián de Mida Peirás, a la doctora Helen O'Neill y al doctor Mario Sebastiani, para que nos cuenten y nos hablen un poco acerca de sus experiencias en base a cada uno de los temas que les hemos determinado. Entonces, para empezar, voy a presentar al doctor Sebastián de Mida Peirás, quien es investigador independiente del CONICET en el Instituto de Genética Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, del cual también es profesor adjunto de la misma universidad. Fue repatriado hace ya 11 años desde España, trabajando ahora en Argentina, y sus principales líneas de investigación están relacionadas a la genética de enfermedades y caracteres reproductivos en animales, pero así también ha realizado investigaciones centradas en lo que es edición génica en animales domésticos mediante la tecnología de CRISPR-Cas. Y además tiene más de 40 trabajos publicados en revistas internacionales. Finalmente, bueno, simplemente agradecerle a Sebastián por su esfuerzo también desde España, estar aquí con nosotros. Es un amigo ya de la casa, lo tenemos bastante bien invitado en todos nuestros congresos, considerando que es un gran representante de este tema. Y bueno, Sebastián, te escuchamos. Bueno, nada, voy a compartir la pantalla, a ver si me sale. ¿Se ve ahí? Estamos. Bueno, nada, antes que nada, como siempre, el gusto es mío. Es la tercera o cuarta vez que me invitan, todavía no entiendo cómo, que me sigan invitando, pero se agradece, se agradece. La idea es darles un poco una idea de las bases moleculares y sobre todo visto desde el punto de vista de animales, que tenemos unos comités de ética bastante más laxos que la investigación que se puede hacer en humanos. Bien. Pequeña hoja de ruta de lo que va a ser mi presentación. Primero vamos a hablar un poquito de historia, de edición génica en general, vamos a hablar de los fundamentos moleculares, después voy a tratar de explicarles cómo se hace en la práctica, y me interesa sobre todo hablar de la problemática, y a ver si sacamos algo en concreto. Bien, breve historia. La edición génica en embriones, no sé si se ve mi puntero, sí. Como ven ahí, o sea, el trabajo de edición se hizo en 1974, o sea, esto no es nuevo, es bastante viejo, ¿sí? Lo hizo un hombre que después se hizo muy famoso, que es Rudolf Jelinek, y lo que hizo fue agarrar un retrovirus, modificarlo genéticamente para que tenga un inserto, lo que quería modificar, digamos, de los embriones, esto se hizo en ratones, e infectar los embriones. Infectar los embriones y dejar que el virus haga lo suyo. Eso funcionó, pero ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que no teníamos ningún control de intensidad ni de posición de lo que estábamos haciendo. O sea, se metía el virus y se cruzaban los dedos. Por ahí editaba en 5 lugares, en un lugar, en 4 lugares, en ninguno. Era medio como la edad de piedra de la edición génica. Posteriormente, en los 90, se desarrolló una técnica que se llama gene targeting y complementación embrionaria. Es una mezcla de dos técnicas. Es bastante simple. Lo que hacían era generar stem cells en base a blastocitos, y esas stem cells, una vez estabilizadas, se editaban genéticamente, que tenía la ventaja que podíamos seleccionarla. Entonces nosotros sabíamos lo que teníamos, digamos, de base. Era una cosa mucho más controlada, ¿sí? Una vez que teníamos las células estabilizadas y modificadas genéticamente, las stem cells, hacíamos una complementación embrionaria. O sea, poníamos estas células modificadas en blastocitos de ratón, en el blastocele de ratón normal. ¿Sí? Esto complementaba, se ponía dentro de una hembra receptora, y lo que teníamos era una F1 quimérica, en la cual parte de las células están editadas y parte de las células no. Bien,
Esto tenía el problema que, claro, estos quiméricos había que encomendarse a todos los dioses y digo, a quien crea cada uno, evidentemente, para que alguna de esas células vaya a la línea germinal, los machos produzcan esperma que sean totalmente transgénicos y haciendo una retrocruz, una purga, en la F1 ya teníamos animales que eran heterocigotas transgénicos, ¿sí? Pero completos, ya no quiméricos. Por esto le dieron el Nobel de Medicina a estas tres personas, a Mario Capecchi, a Martin Evans y a Oliver Smiris. Teníamos mucho mayor control, la eficiencia era bajísima, había que hacer una parva de ratones para tener uno que funcione, y teníamos la necesidad de purga, o sea que el transgénico era la F2, no la F1, ¿sí? O sea, era un paso más. Y el otro problema es que, claro, lo que salía era esto, eran quiméricos, ¿sí? El perro es precioso. Ahora, yo no sé si un niño ya es tan precioso siendo quimérico. Cuando digo niño hablo de hacerlo en humanos, ¿verdad? Entonces ya fue un paso adelante, ya no era la edad de piedra, ya tirábamos con arco un poco mejor. Hasta que en el 2010, en la década del 2010, aparecieron las CRISPR. Todo el mundo tiene que haber escuchado hablar de las CRISPR. CRISPR es un acrónimo, es un tipo de secuencia genómica. Este es el esquema de cómo funciona, que ahora lo voy a explicar, y claro, ahí fue como abrir la tranquera, todo lo que era posible y lo imposible empezó a ser real, o sea, es como dar un salto de calidad a unos niveles desorbitados, lo que antes no se podía hacer, ahora se empezó a poder hacer. ¿Cómo explicarlo claramente? O sea, conceptualmente y muy simple. Bueno, todos deben haber escuchado que las CRISPR son unas tijeras moleculares que cortan ADN, ¿sí? Una tijera molecular. Después la revolucionó esta técnica, que esa tijera molecular le pusieron una mira telescópica. Pero telescópica láser, o sea, hiper mega mira, ¿sí? Entonces le dio una precisión y un control sobre lo que estábamos haciendo que hace 6 años era absolutamente impensado, no se le ocurría a nadie, ¿ok? Bien. El concepto es muy simple, todos sabemos más o menos, una base de biología molecular, cómo funciona la PCR, que está tan de moda ahora con la pandemia, ¿no? Nosotros tenemos una enzima y 2 primers que nos dicen de cada lado de la secuencia qué es lo que se va a amplificar. En el caso del coronavirus, se amplifica una región de una secuencia del genoma del virus, ¿sí? Bueno, las CRISPR es exactamente lo mismo, la única diferencia que la enzima, en vez de ser una polimerasa, es una enzima que se llama Cas9, que es una enzima que corta, ya está, su única función es cortar. Y le agregaron una guía, que en vez de ser 2 primers, una sola guía y es de ARN. A nosotros eso nos trae al fresco. Muy rápidamente, esto empezó como o sea, este es un mecanismo propio de defensa contra virus, ¿sí? ¿Podría explicarlo? No. Esto lo voy a hacer rápido y a propósito para que vean el nivel de desarrollo. Un español las estudió durante 20 años y dijo, ok, esto es lo que hay. Y vio un poco el mecanismo. En el 2005 empezaron a ver cómo funcionaba. En el 2008 empezaron a ver que se podían transcribir las guías, o sea, fabricar los primers, ¿ok? En el 2008 adaptaron esos primers para que funcione, guías, para que funcione con la enzima. En esto estuvo metido Luciano Barrafini, argentino, que hoy trabaja en la Rockefeller University, uno de los capos mundiales de las CRISPR. En el 2010 empezaron a ver que eso funcionaba cortando DNA. Y en el 2011 se dieron cuenta que eso cortaba DNA. O sea, cualquier DNA. Planta, perro, bacteria, lo que sea. Totalmente heterólogo, ¿sí? Y en el 2012 Jennifer Doudna y se me fue el nombre. Y Charpentier, la francesa, lo que terminaron de hacer es domar la enzima. Y decirle, ok, a partir de ahora vas a hacer lo que yo te diga, a través de justamente las guías. La prueba de concepto de que eso funcionaba fue en el 2013 en el MIT, que lo que empezaron a hacer es decir, ok, lo que les voy a explicar ahora, y esto empezó a funcionar en células mamíferas, ¿sí? Por esto este año pasado le dieron el premio Nobel a estas 2 mujeres. De todos los que les mostré, se lo dieron a estas 2. Así es la vida. Voy a apagar el sonido y les voy a mostrar un pequeño video. Esto es bastante simple. Esta es la enzima, esta es la guía, y lo que forman es un complejo guía-enzima, ¿sí? En el momento que se forma ese complejo, se activa.
¿Y qué es lo que empieza? Empieza a hacer búsqueda y captura, ¿sí? Empieza a recorrer todo el genoma a ver dónde la guía de ARN se complementa con el genoma, como pueden ver acá. Este video es de Nature, por las dudas, digo. Una vez que la guía encuentra el lugar exacto del genoma a nivel base que complementa, le dice la enzima, ok, es acá. Y la enzima, pin, corta, como lo pueden ver acá, ¿sí? El video va un poco lento, pero llega. Encima lo único que hace es cortar. Una vez que corto, el ADN se parte en dos. Y cuando se parte en dos, la célula dice, ¿qué pasó? Y empieza a tratar de regenerarlo. Y generalmente cuando uno corta algo que no tiene un molde, el problema que hay es que no tiene, digamos, un template, no puede saber qué es lo que está tratando de arreglar. Y cuando arregla, arregla mal. Con que meta 2 nucleótidos acá es lo suficiente como para que cambie el marco de lectura y se acabó la enzima. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja del 2014? Que este sistema es totalmente eficiente, una eficiencia horrorosa, es controlable, le digo dónde, cómo y cuándo, es totalmente interespecífico, es extremadamente barato y es directo. No hay F1, no hay quimeras, no hay nada. ¿Sí? Entonces, claro, el gene targeting era una especie de Winnie Pooh así, y ya los CRISPR eran otra historia, ¿no? Era una cosa mucho más delicada. Y ya era mutante total, o sea, pasamos de nivel. ¿Cómo se hace en la práctica? Y esto que le voy a contar parece chiste, pero no lo es, o sea, es literalmente cómo se hace. Llamo a la empresa, ahora, si me puede mandar la enzima Cas9, que es siempre la misma, sí, vale $100. Perfecto, se la mando. Entro a una página web, elijo el gen, esto es una página real, búsquenla, chop chop. Busco el gen, busco la especie, busco la enzima, y qué es lo que quiero hacer. Le doy a Find, y me diseña las guías, y me diseña 30 guías, que me dicen, esta va mejor, esta va mejor, esta va mejor, me las ordena. Llamo a la empresa, le digo, mandame la guía, otros $100, y ya está. Tengo mi experimento diseñado. Una vez que tengo eso, lo que hago es agarrar mi cigoto para que la edición se haga en todas las células del individuo, y simplemente pincho un pequeño volumen dentro del cigoto de la Cas y la guía específica. Entonces, lo que va a hacer esto es cortarme el gen que yo diga a la mitad. En realidad el gen no, lo que yo quiera cortar en el punto exacto. ¿Sí? Esto se desarrolla hasta blasto, se pone en una madre subrogante y lo que tengo es un ratoncito en el cual en muchos porcentajes de los casos el gen está inactivado. ¿Parece simple? Sí. ¿Es simple? Sí. Créanme que es simple. En el caso de que yo quiera no inactivar, sino corregir, lo que hago es cortar en 2 pedazos, o en uno inclusive, y genero lo que yo quiero corregir, que se llama constructo o template, con 2 bordecitos que sean iguales a estos 2 bordes en donde cortó la enzima. Y entonces, en la siguiente replicación celular, es muy probable, no tan probable como la inactivación, el template se pegue. Esto se pegue aquí, esto se pegue aquí, y entonces tenga una modificación ya no al azar, sino dirigida. Entonces, la inactivación, que se llama knockout, porque el gen queda knockout, es así de simple como ponerla encima, con la guía, elegir la secuencia, cortar y esperar. Y entonces vamos a tener 3 posibles salidas, o 4. Que no pase nada, que quede wild type, o sea que la edición falle, que tenga una inserción, una deleción o un cambio del marco de lectura. Cualquiera de estas inactiva el gen. Estamos hablando de eficiencias del 80-90%, una burrada, ¿sí? Eso lo hacen los mecanismos de replicación celular, o sea, de replicación, perdón, de corrección celular. Y lo que sí es importante es que cada embrión que yo edite genéticamente, o sea, que pinche, va a tener un outcome distinto. O sea, no va a ser siempre lo mismo. Esto va a cortar y después repara. ¿Cómo repara? Dios sabrá, ¿sí? Fíjense estos datos, 10% quedaron tal cual de los embriones, cortaron acá, ¿verdad? Bueno, 10% quedaron igual, 34% hubo un inserto de una base que cambia todo, en esta hubo una deleción de una base. Entonces,
cada uno de los embriones que yo tenga va a ser distinto. La función se supone que es la misma, el gen queda inactivado, pero los embriones genéticamente van a ser distintos, ¿ok? Cuando yo quiero corregir, básicamente es lo mismo. When I want al to principio. correct, La well, única it's diferencia es basic. que When I corto want, o bien en dos lugares para cargarme un pedazo que yo quiero sacar, que está, supónganse un alelo mutante, ¿sí? Que causa una enfermedad. Corto, lo saco y le pongo un pedazo que me lo reemplace. ¿Sí? Esto lo estoy simplificando, pero es así. Esto lo que hace es hacer una reparación homóloga dirigida, HDR. ¿Ok? Bien. La cas corta, yo tengo los dos pedazos homólogos, el inserto que tranquilamente puedo sacar el alelo mutante y poner el alelo que quiero, ¿sí? Y esto es lo que nosotros esperamos. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo quiero cambiar estas 3T por 3C, lo único que hago es generarlo, cortar ahí, generar el template, que esté modificado genéticamente, corto ahí, y espero que todos los que hagan y me salgan todos iguales. A diferencia de la otra, que era uno, cada uno de su madre y de su padre, en este caso yo lo que espero es que la corrección sea precisa. ¿Sí? Las inactivaciones, 90%, hay paper de 100%, una locura. O sea, si usted quiere noquear un gen, en este caso, por ejemplo, el mío, el gen del pelo, no hay problema. Es súper bien. En cambio, las correcciones van mucho peor, pero mucho peor. Y esto es importante sobre todo para la aplicación en enfermedades, ¿sí? Y todas dependen de que haya un mecanismo de replicación celular, ¿bien? Ahora que les dije que todo va fenomenal, les voy a contar cuál es la parte mala, porque no nos vamos a mentir entre nosotros, ¿no? Bien. Lo primero que puede pasar es lo que se llama modificaciones no deseadas off-target. Yo quiero cortar este gen, hay otro pedazo del genoma que es muy parecido a ese gen, la enzima es precisa, pero no tan precisa, y entonces se carga el gen y se carga otro pedazo, de otro cromosoma, ponele. ¿Puede generar problemas? Puede generar problemas. ¿Puede no generarlo? Puede no generarlo. No lo sabemos. Otra cosa que pueda pasar es que yo tengo dos genes o dos exones muy cercanos, digo, le apunto al gen A, y lo ideal sería que me inactive el exón A, pero por ahí me inactiva el A y el B. Básicamente lo mismo, off-target. En el caso de que la enfermedad sea dominante, a mí me interesa que no haya ningún alelo mutante. Tengo uno normal y uno mutante. Yo necesito que sean dos normales, ¿sí? Entonces tengo que inactivar este. En este caso, el problema por ley de Murphy es que me puede pasar que me cargue los dos alelos. O por ley de Murphy, mejor aún, que me cargue el alelo normal y me quede el alelo mutante. Mala idea, muy mala idea. Y por último, una cosa que por suerte a todos los embriólogos no tengo que explicarle, a todos ustedes es donde menos tengo que explicarle, que es la parte de quimerismo. Yo pincho acá, ¿sí? Supónganse que la célula se dividió antes de editarse. Pues me va a salir una línea celular modificada y la otra no, ¿sí? Y eso va a producir una quimera. Problemática 1, los off-target. Bien simple este gráfico. Yo le apunto acá y le pego a cualquier lado. Les voy a contar una pequeña historia muy cortita, muy cortita. Hay un gen en bovinos que es el gen de los cuernos. No sé si hay en humanos, en bovinos hay un gen de los cuernos. Bueno, en el 2016 una empresa Recombinetics lo que hizo fue sacarle el gen de los cuernos a dos vacas. Estas dos, miren qué lindas las vacas, preciosas las vacas. Sin cuernos, usted dice, ¿para qué? Y porque los cuernos son un peligro, se pelean entre ellas, un error. ¿Sí? Estas vacas, acá está todo el paper, muy lindo, se hizo en California esto. Este es el paper, dicen, secuenciamos a 20X con HiSeq, acá está la secuencia, si la quiere ver, mírenla, no encontramos nada, son iguales a los padres. A tope, ¿sí? 2019, la FDA encontró que en esas dos terneras, en la secuencia pública de esas dos terneras, que ya debían ser señoras vacas, se había metido, que después lo terminaron publicando en un bioRad, se había metido un pedazo de template de lo que se usa para seleccionar. ¿Vieron que les conté que las células se seleccionan antes? Bueno, el gen que seleccionaba las células, que era, en este caso, un gen de antibiótico resistencia, está en el genoma de esas dos vacas.
Y dije, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué hicieron? Reanalizaron los datos con una tecnología más potente y dijeron, ups, bien, no sé qué fue de la vida de esas 2 vacas, supongo que estarán ahí pastando alegremente. Mosaicismo es el otro gran problema. Mosaicismo dijeron, ok, el problema es que si pinchamos tarde tenemos 2 líneas celulares. Sale un paper, fenomenal, pinchemos en ovocitos, pinchemos antes, sale todo parejito. Dijeron, genial, un problema menos, tenemos una historia menos que contar. Problema solucionado, ahí está el tipo, el serial guy. Este es uno de los, el único ejemplo que voy a dar de humana, ¿sí? Esto es un paper de embriones humanos. Hicieron 20 embriones con esa tecnología. Fíjate lo que salió. O sea, si tiene distinto color, son distintas líneas celulares. Como se pueden dar cuenta, 4 salieron normales, 6 salieron normales. Este también salió modificado, quimera, 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 quimera de 3 tipos celulares distintos, o sea, agarrate, ¿sí? Y fíjense que estaban analizando 4 células, ¿sí? Cuanto más células analizaban, peor iba el coso, la historia. No funciona lo de la... O sea, todavía no le encontramos la vuelta, ¿sí? Bien. Más aún, esta misma gente, el grupo que hizo ese paper, ese mismo paper que les acabo de mostrar, en 2019, 3 años después, agarró y reanalizó todos los datos haciendo una secuenciación mucho más profunda, o sea, con deep sequencing, con mayor cobertura, como explicó el otro día Cristian, con mayor cobertura vertical. Horizontal la misma, pero vertical mayor. Bien. Y se encontraron que todas estas pequeñas copy number, o sea, pérdidas de homocigosidad, que son microdeleciones, que no habían encontrado en el paper original, estaban. O sea, en el primero dijeron hay mosaico para hacer dulce. Y en este dijeron, no solo hay mosaico, sino que tenemos un montón de microdeleciones que no nos habíamos enterado. ¿Y por qué no nos habíamos enterado? Porque la tecnología de secuenciación que usamos no era lo suficientemente precisa. ¿Ok? Esto lo presentaron hace poquito, lo hizo un mexicano muy copado, Gregorio Alanís, que terminó trabajando en una empresa, y es bastante claro, ¿sí? Bien. Los 2 problemas son muy reales, ¿sí? Solución en animales. En animales es fácil de solucionar. Este ternerito le metieron un transgene en el cromosoma 18. Si quieren después le cuento qué es lo que hace, pero olvídense. O sea, yo trabajé precisamente con Pablo Ross, argentino de UC Davis, y conozco a todos estos, a todos, ¿sí? No le digo que amigos personales, pero nos conocemos. Entonces, le metieron un transgen. ¿Cómo lo hicieron? Esta es la foto del ternero original, ¿sí? Embrión, biopsia, replicí, amplificación genómica total, y voy a la parte donde quiero ver si está el transgen y me fijo que está el transgen en la biopsia. Digo, ¿está el transgen en la biopsia? Perfecto, meté el embrión adentro de una vaca. De todos los embriones que metieron, nació Cosmo. Cosmo se llama el ternero, no me pregunten por qué, pero se llama Cosmo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hicieron con Cosmo? Una vez que nació, le sacaron 1 litro de sangre, no más o menos 1 litro, pero... y lo secuenciaron con una cobertura vertical de 250X. Impagable. O sea, yo no les puedo decir ahora, pero estos son muchos miles de dólares. O sea, son secuenciar el genoma completo 250 veces. O sea, ahí no se te escapa nada. Absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? Que necesitas una tonelada de ADN, un camión de culata, ¿sí? Tirando ADN adentro de la secuenciadora. Esto en embriones no se puede hacer, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando Cosmo sale mal? Le dije a Cristian que lo iba a buscar. Se descarta, o sea, el animal se descarta. Ustedes me dirán, está siendo un poco bruto. Y yo les digo, si quieren se los pongo con otra foto, pero lo cierto es eso. O sea, si Cosmo hubiera salido mal, Cosmo, no, o sea, no habría foto de Cosmo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje para el hogar que yo quiero transmitir después de esta breve charla? El problema no está en el CRISPR funciona infinitamente mejor de lo que nadie pensó hace 6 años que iba a funcionar. Eso va increíblemente bien. El problema está en la secuenciación, el problema está en detectar lo que hacen las CRISPR, porque por más buenas que sean, o sea, es como los test de coronavirus, son buenísimos, ¿cuánto? 98%. Sí, pero hay 2 de cada 100 que fallan, ¿sí? Y en eso sabemos lo que estamos buscando. Acá, el problema que hay
es que no sabemos lo que estamos buscando. O sea, podemos decir, ok, el gen está inactivado, ¿y qué más? No, ni idea. ¿Y sabés si hay algo más? No. Bueno, buscalo. Ok, ¿qué busco? ¿En dónde? ¿De qué tamaño? Yo no lo mostré, pero las microdeleciones estas, que mostró Gregorio Alanis acá, esto eran 4 kilobases, ¿sí? Tenemos que encontrarlas, ¿sí? O sea, no es simple. Bien. ¿Cuál es el otro problema que hay con esta tecnología? Que a mí me aterra un poco las cosas que veo, pero es una opinión personal, digo, usuario. Este es Rudolf Janisch, el primero que hizo, ¿se acuerda del virus en la primera diapo? Bueno, este hombre es dios de las stem cells, uno de los científicos más importantes del mundo. Le hicieron una entrevista en Science hace poco, ¿y qué fue lo que dijo? Dijo, cualquier idiota puede hacer una CRISPR. Y otra vez, pido disculpas por ser honesto, pero esto es lo que dijo este hombre. ¿Sí? Claro, es darle darle una navaja a un mono, claramente. O sea, todo puede salir mal. Y si todo puede salir mal, va a salir mal. Y claro, vos te levantás un día y te aparece un chino, un científico chino con cero background. Yo busqué el currículum y no encontré ningún background de este hombre hablando, haciendo CRISPR, y te dice, tenemos 2 bebés editados genéticamente en 2018. Pero ¿cómo puede ser? ¿A quién se le pasó esto? ¡Qué barbaridad! Están ahí. ¿Qué hacemos con Lulú y Naná? De hecho, comentario, yo no escuché más nada ni de Lulú ni de Naná desde el 2018 hasta 3 años después. O sea, tienen que hacer unas señoritas casi ahora. Digo, cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Es como democratizador. Pero yo me quedo más con o sea, somos seres humanos, ¿no? Dicho esto, sos un exagerado, no. Lo que tiene CRISPR de increíble es el proceso de mejora constante que tiene. O sea, hace 4 años estábamos haciendo una cosa y hoy se hacen 10 veces mejor las cosas. Y dentro de 2 años se van a hacer 20 veces mejor. Ya hay editores que directamente corrigen sin cortar. O sea, hacen una muesca, la misma guía tiene lo que tiene que corregir, saca esto y pone esto. Con lo cual ya no hay off-target, no hay historias. Esto es relativamente nuevo y no está muy probado, pero existe. Se llama editores de precisión, editores de base. Y AstraZeneca, que está tan de moda en Argentina, AstraZeneca todavía lo estamos esperando, sacó hace poquito lo que se llama CRISPR-War. Que la idea es que para evitar off-target buscan todas las regiones donde puede haber off-target y las tapan, ¿sí? Y después cortan, con lo cual limitan muchísimo los off-target. O sea, esto dentro de 2, 3, 5 años va a estar totalmente solucionado. Mensajes para el hogar 2. CRISPR funciona. Fin. Y cada vez va a funcionar mejor. No se olviden que tiene 5 años, genera mosaicismos y cambios no deseados, y el que diga que no, les está mintiendo, ¿sí? Y se necesitan sobre todo métodos muy robustos para detectar lo que nosotros no sabemos que está, y que no nos pase que dentro de 3 años venga un niño o una niña diciendo, me parece que hay algo raro, sabe que el nene no me come bien, y claro, que tiene una microdeleción en el cromosoma 8, que no sabíamos que estaba, ¿ok? Y bueno, y la eficiencia, no sé si sirve en animales, a nosotros nos sobra, por lo que les mostré del hámster volando, pero en humanos no lo sé, ¿ok? Entonces, keep calm, do science, y paso a paso, como dijo el gran poeta argentino Reinaldo. En resumen, funciona, le dieron un Nobel, pero ya o sea, esto que ves, uno busca en internet y ve este tipo de cosas, o ve los bebés de diseños, yo creo que si hacemos esto, lo más probable, como mostré en las AMER, es que terminemos generando mutantes. O sea, somos muy capaces de ese tipo de cosas, sobre todo en estos años que todo lo que puede salir mal va a salir mal, ¿ok? Así que nada, gracias. Siempre acuérdense que es muy importante tener genetistas y nada, esperar a la ciencia. Así que eso es lo que tenía para decirles. Agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Sebastián, por tan clara charla de un tema tan complejo, y justamente ese era el objetivo, apostando a tu didáctica, poder entender todos estos conceptos tan complejos.
y que esto nos dé pie un poco a la charla de la doctora O'Neill, que justamente le pedimos que nos cuente su experiencia en cuanto a su realidad respecto a la edición génica en embriones humanos, ¿no? ¿Dónde estamos actualmente? Antes de eso, quiero invitarlos también a que puedan hacer sus preguntas. En el chat hay un espacio para preguntas y respuestas, así que si pueden ir haciéndolas ahí, así al final de las charlas las podemos ir comentando. Bueno, la doctora O'Neill, la verdad, doctora, muchísimas gracias por su presencia, al igual que Sebastián, sabemos que están en un horario nocturno, casi a punto de dormir, pero les agradecemos mucho por su aceptación a este simposio y estar aquí participando junto a nosotros. La doctora O'Neill es profesora en la Universidad de Londres, tiene una maestría y doctorado en la Universidad de Londres en genética prenatal y medicina fetal. Ella realizó su postdoctorado en genética del desarrollo ovárico en el Departamento de Biología de Células Madre y Genética del Desarrollo en el Instituto Nacional de Investigación Médica. La doctora O'Neill es CEO y fundadora de Fertility Health, que es medicina de precisión basada en la salud reproductiva y la fertilidad. Es especialista en genética reproductiva y directora del Máster de Ciencias Reproductivas en la Universidad de Londres. Su investigación se enfoca en el desarrollo embrionario preimplantatorio y el uso de edición génica en infertilidad. Muchísimas gracias, doctora, y escuchamos atentamente su conferencia. Muchas gracias por la invitación. Me disculpo de que no hablo español, pero voy a hacer lo mejor para hablar un poco más lentamente. Es un honor estar aquí, aunque preferiría, por cierto, estar ahí. Quizás el año próximo podamos estar en persona. Voy a compartir la presentación. Me disculpo si hay superposición sobre los aspectos bases de CRISPR. Yo voy a presentar una visión general de la tecnología CRISPR para los que están aprendiendo qué es. Y quizás sería mejor tener una repetición porque pueden aprender algo la segunda vez. O sea, no tengo conflictos de interés. Yo soy CEO de Fertility, una clínica. Si tienen algún problema para entender. La edición genómica, como dije, es algo que nos ha llevado del mundo clínico, es todo lo que se acaba de decir. Estoy tan contenta de haber tenido esta presentación tan entusiasta de CRISPR antes que mi presentación. Hay muchas personas que no lo conocen, algunos que están muy preparados para usarlo y otros que llevan titulares a la prensa porque es más interesante decir que la tecnología va mal que decir, bueno, probablemente va a cambiar todo en nuestro mundo. O sea que lo que se llama también cirugía genética, tijera molecular, es interesante. También se lo llama find and replacement, encontrar y reemplazar. CRISPR por sí mismo no es nuevo, no es novedoso. Estamos aprovechando mucha tecnología, lo llevamos a la tecnología, pero su origen es muy antiguo, muy anterior a las herramientas que usamos hoy. Es una herramienta que podemos aprovechar para hacer cosas sorprendentes en la tecnología. Estas, bueno, ha cubierto muchos titulares de Nature Science, se ha considerado un avance. Y cuando hablamos de otras nuevas tecnologías que frecuentemente parecen ser muy populares, no siempre no siempre llegan a ser una tecnología exitosa. Nos parecen como el cáliz sagrado, pero frecuentemente no cumplen las expectativas o los deseos para que sean lo que cambien las reglas de juego. CRISPR no es lo mismo. En cada área que se le ha aplicado para mí ha superado nuestras expectativas, y esto viene del hecho de que yo he trabajado durante tantos años en biología molecular, donde utilizamos todos los métodos de edición genómica, todos los métodos para crear, donde no fuimos selectivos, pensamos que podíamos hacer la edición genética
que podíamos estudiar el efecto de ese cambio, el hecho de que podemos precisamente en manera controlada, en forma repetida, hacer cualquier tipo celular, no importa de qué tipo, va a cambiar las reglas de juego. O sea que esto es evidencia clara en la cantidad de publicaciones que hemos visto desde el descubrimiento, pero más así, lo que quiero resaltar hoy es que podemos tener una visión de lo que es donde estamos hoy en términos de animales, humanos. Esto para tratar de explicarles una imagen de un blanco móvil, sí, mirando una idea general donde estamos yendo rápido, pero el segunda imagen que vamos a ver va a ser diferente. Pero yo puedo decir que en términos de su rápida captación, hemos visto más descubrimientos que cambian las reglas de juego los 12 meses después del trabajo fundacional que en los 10 años anteriores. Y esto es el testamento de que, como pueden ver a la derecha, prácticamente todos los organismos que se ha aplicado y utilizado exitosamente para editar el genoma de moscas o peces. Pero esencialmente es una forma de inmunidad bacteriana. Bueno, esto creo que es una imagen de un fago que aparece en la superficie de una bacteria y ven que se inserta su ADN en la bacteria. Pero las bacterias sobreviven mucho más tiempo que los humanos en este planeta y lo hacen teniendo un sistema inmunitario muy inteligente, y lo que hace su sistema es que funciona para reconocer todo lo que está invadiendo en términos de su propio genoma y cortar el genoma, insertarlo en su propio. O sea, CRISPR es una forma de inmunidad bacteriana, y cuando frecuentemente hablamos de CRISPR-Cas, lo que hace es el acrónimo nos ayuda a entender de qué se trata, lo que hace. O sea, son repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas, irregularmente interespaciadas. Y como mencioné, estas secuencias de CRISPR han sido reconocidas en los genomas bacterianos de muchas bacterias, pero no estaban clasificados respecto de lo que realmente hacían. Después de un tiempo se dieron cuenta de que estas secuencias interespaciadas de forma regular se repetían en forma palindrómica, y lo que hacían es con un cronograma genético de cada bacteria que ha tenido una infección y ha luchado contra esa infección y ha ganado. Cada vez que esa bacteria tenía una infección virósica, la insertaba en su genoma, por lo tanto, con repeticiones interespaciadas. Cuando se observaron esas CRISPR, nos llevó un tiempo a entender cuán poderosos pueden ser. Cas es asociado con CRISPR, y vamos a hablar de la endonucleasa, que se utiliza para cortar una parte de un fragmento de ADN. Yo voy a señalar que el Cas9 es el Playboy de el mundo de endonucleasas. Han habido varios tipos de endonucleasas no cubiertas. Cas9 es, todo el mundo habla de la más promiscua en el genoma, corta prácticamente en cualquier lugar, y mucho más modernas, las endonucleasas más selectivas y refinadas de donde cortan en el genoma. O sea, rápidamente, sí que lo han visto este video, pero a veces ayuda a consolidar lo que ven, ver otra imagen. Esta, como mencioné, el fago que aterriza en la superficie de una bacteria y se inserta el ADN en la bacteria, y cuando lo hace, la bacteria produce dos guías de ARN cortas que son esencialmente, permiten un complejo de fusión con la endonucleasa, que detrás está la enzima Cas9. Cuando lo hace, se encuentra la secuencia del genoma y despliega el ADN y lo corta, haciéndose inmune a cualquier elemento de infección de un fragmento de ADN con la misma secuencia, el mismo tipo de secuencia, a fin de podemos aprovechar esta habilidad en múltiples contextos, pero cuando se rompe el ADN se quiere repararse, y este es el primer nivel de entender los distintos tipos de edición genómica o
El segundo nivel, entender los distintos niveles de refinación en términos de edición CRISPR. La primera es endonucleasa. Cuando lo vimos, no todas las endonucleasas son criadas iguales. Cuando uno tiene quiere un resultado para la edición, el resultado importa. O sea, cuando los extremos se unen y no importa dónde, no es lo que buscamos, es menos susceptible de errores, porque de lo que sabíamos, cuando buscan un experimento de precisión y falta el par base, otro método es la reparación dirigida a la homología, cuando brindan un modelo exógeno en un experimento natural, dividiendo las células cuando el modelo explota para la reparación. En este caso pueden corregir las mutaciones o insertar fragmentos de ADN para hacerlo cambiar en la secuencia genética. Ambos métodos de reparación son realmente importantes para el resultado de la edición. Y como mencionamos, hemos tenido una larga historia de querer editar nuestro genoma con endonucleasas, distintos tipos de nucleasas, nucleasas de efectores tipo activador de transcripción, y luego vino CRISPR. Y estos métodos anteriores eran como una máquina de escribir, uno podía escribir una historia, pero era cara y hacer un error significaba comenzar de nuevo. Y esto realmente se utiliza en la clínica. Frecuentemente vemos titulares como la edición génica salvó una nena de morir por leucemia, o el de la derecha cuando hablamos de un hombre inyectado. Bueno, ninguno es el CRISPR, uno es italiano, el otro caso se utilizó en la clínica, y podrían preguntarse, CRISPR si está disponible porque lo usamos en la clínica. Muchos ensayos ha llevado 10 años a llegar a la clínica, y bueno, luego vino algo muy mejor, pero se sigue aplicando. Pero vemos que en el caso de esta niña de la izquierda, Leila, se le dio una inyección que le salvó la vida, o una dosis para curar su leucemia. Bueno, tenía muy poco tiempo de vida, se le dio una licencia de emergencia para hacer este tratamiento. Fue una licencia experimental, pero después de darle la edición de genómica, porque no lo podía producir, está viva 4 años después, o sea, sin signos de remisión. O sea que realmente, aún así, las formas originales eran mucho más costosas. O sea, brevemente, muchos van a conocer cómo funciona esta células somáticas para evitar la necesidad de un donante. Ya no tienen el temor de la enfermedad del rechazo de injerto versus huésped o paciente inmunosuprimido, por lo tanto va a tener un rechazo potencial. En el caso de la edición genómica de terapia humana, las células de la persona las editan, corrigen la mutación en esas células, las repueblan, le transfunden al paciente. De este modo, no necesitando un donor, los efectos off-target de tratamiento con donante. Han habido sorprendentes terapias con células somáticas. En este caso mostró buena seguridad y eficacia, y la capacidad de bajar el colesterol LDL que se hizo en primates no humanos. Es una nueva compañía que básicamente ha hecho lo que llaman una inyección de la edición de bases en estos primates no humanos. Un mes después todavía mostraban una completa transformación de su colesterol. Y también hemos visto ejemplos en los cuales la edición genómica ha sido aplicada en útero, en forma intrauterina para tratar la atrofia muscular. Se ha hecho en ratones, pero esto nos lleva a la idea de que por algún trastorno detectado de forma intrauterina hay algo que se puede hacer mientras están en el útero.
estos son virus o dispositivos que no atraviesan la barrera placentaria. Y esto puede no hacer así. Cuando hablamos de la edición génica en la reproducción, bueno, lamentablemente la gente empieza a sentirse incómodo, pero seguramente ustedes estarán familiarizados con esta secuencia de eventos. Acá tenemos la Autoridad de Embriología del Reino Unido y presenta una amplia gama de los tratamientos actuales para el tratamiento de enfermedades genéticas. La palabra tratamiento debería tomarse con pinzas, porque en realidad no son tratamientos, sino que para cada niño subsiguiente hay que repetirlo. No es un tratamiento porque no se trata la enfermedad subyacente. Como ustedes saben, hay preimplantación, diagnóstico preimplantación, donación mitocondrial, que ha sido aprobado en el Reino Unido, que se puede utilizar un donante. Todos estos requieren algún tipo de manipulación del embrión. Cuando hablamos de integrar la edición génica en la reproducción asistida, bueno, en realidad no hay nada de este viaje que va a cambiar la preparación del esperma, la extracción del ovocito, la fertilización in vitro, ICSI, pero en el momento del ICSI, en vez de hacer una inyección del esperma, lo que inyectamos también es un poco de ácido mutanto y también medio de cultivo, por accidente también se va a inyectar. Pero cuando hablamos de edición génica en la reproducción humana, todos estamos pensando en este tema de los bebés de diseño y todo el mundo se preocupa con el hecho de que vamos a tener el pelo largo, lacio, de ojos claros, y esa no es la intención de la mayoría. Hablé en una conferencia en Londres antes de la Cumbre Internacional de Edición Génica y estaba hablando de hasta qué punto esto puede llegar y alguien me dijo, bueno, seguramente van a pasar 20 años. Y yo dije, bueno, seguramente esto ya está sucediendo en China. Y 2 días después de esa charla se publicó esto. Yo estaba en una conferencia en Hong Kong en ese momento y la gente pensó que yo tenía información privada o confidencial sobre lo que había pasado en China, pero realmente no tenía ni idea. Simplemente di por sentado que, como dijo mi colega, es algo muy fácil de hacer, es como darle una navaja a un mono, exactamente esa es la figura. Es lo que se llama, bueno, la edición génica de garage o de cocina, porque, bueno, es fácil de hacer y cualquiera lo puede hacer que tenga las herramientas, pero realmente no es lo que se espera. Creo que es una de las cosas más terribles que he experimentado, haber escuchado esto y nos tomó por sorpresa. No es que lo que me sorprendió es que lo haya hecho, sino que no tenía ningún tipo de antecedentes en la edición génica, no tenía ningún antecedente en embriología y pudo convencer a un equipo médico para hacerlo y a los pacientes, que es lo más horroroso. Sabemos que hay múltiples cosas que están mal con todo esto que acabo de decir, pero el video que se publicó sobre esto es como un video muy de una persona muy orgullosa que tenía la intención de hacer cosas buenas. Lo que él quiso decir es que la deleción en el gen 5 podría haber mejorado el tema del SIDA. Los padres de estos niños eran HIV positivos y no podían concebir ni siquiera por fertilización in vitro. Entonces, bueno, esa fue su intención, pero por supuesto muchas cosas estaban mal, no abordó
el tema médico. Él dijo que era mejor hacer una edición en un embrión con algo que no era una necesidad médica. Por ejemplo, si él estuviera intentando evitar una mutación en alguien que tenía Duchenne y no hubiese tenido éxito y la persona hubiese seguido teniendo Duchenne, bueno, eso hubiese sido aún peor, pero lo que él hizo no estuvo bien ejecutado. No sabemos si esas mutaciones serán mosaico o serán o si hizo una edición en ambas copias. Los datos que él presentó realmente no fueron convincentes en cuanto a lo que hizo o los problemas que pueden venir más adelante. Y aparentemente tampoco el consentimiento informado fue real. Ellos pensaron que estaban firmando un consentimiento informado para un ensayo de vacunas, no para lo que él realmente hizo. Y hay nuevos documentos que sugieren que el gobierno de China lo ayudó. Él estuvo en arresto domiciliario y ahora está en prisión por haber realizado estos experimentos. Pero quiero decir que no todos pensaban que la fertilización in vitro era algo bueno. Este es un artículo del 82 en donde dicen, por favor, no trabajen con este hombre. Estaba hablando de los bebés de ensayo, como le decían ellos, y él estuvo suspendido durante 2 años después del nacimiento de Louise Brown, y fue a través de una donación anónima de un paciente muy rico que pudieron abrir la nueva clínica. Entonces, en ese momento esta tecnología no era bien vista, decían que era jugar a ser Dios a través de FIV. Entonces, pongamos a CRISPR en contexto. Cuando analizamos la terapia génica, esto es una terapia que ha estado evolucionando en los últimos 30 años, reemplazando, con el objetivo de reemplazar o suplementar proteínas que no están presentes, con el diagnóstico genético preimplantación. Sabemos que está aprobado, pero en una base de caso por caso. Involucra una metodología invasiva de pruebas en el embrión con agujas, y por supuesto es una cuestión que involucra la remoción de material genético. Entonces, si pudiéramos, ¿debemos corregir algo que se pudiera corregir? Bueno, la carga de la herencia genética es muy pesada. Es el 50% de todos los costos hospitalarios en niños, afecta a más de 4 millones de personas, y ni hablar de todas las enfermedades de orden genético que podríamos tratar. Pero la edición génica se ha aprobado en el 2016 en el Reino Unido para embriones humanos. Los titulares eran como que estaban buscando una excusa para ponerlo, diciendo que estábamos utilizando esto porque las modificaciones genéticas podrían ayudar a los investigadores a desarrollar tratamientos para la infertilidad, pero la realidad es que también nos permiten entender cuestiones esenciales que no conocemos acerca del embrión humano, y realmente es como que necesitan una razón de por qué se puede hacer, en vez de decir la razón más obvia, que es no sabemos suficiente sobre nuestra propia biología en este momento. Hay muchas preocupaciones de seguridad con respecto a la edición génica, por eso hay que tomarlo punto por punto, porque, bueno, acá simplemente les quiero mostrar brevemente esta caja de herramientas de CRISPR. Hay muchas cosas que hay que evaluar antes de entender plenamente qué es lo que puede haber sucedido o qué puede haber salido mal en un experimento determinado. El método de entrega, la modalidad de entrega, el uso de la nanotecnología, por ejemplo, a veces el modo de entrega, si es ARN, RNP, ADN,
la actividad endonucleasas, como les dije, CRISPRs con enzima Cas, se han desarrollado, pero esas guías, estas 2 guías de ARN, se basan en un software y cada una de las herramientas para generar estas guías tienen diferentes algoritmos y esto puede tener un impacto en la edición génica y la edición deseada que se quiere obtener. En 1 a 5 años pueden cambiar las cosas. Si uno lo aplica en otro tipo de célula, los resultados van a ser completamente diferentes. Y esto tiene que ver con la eficacia de cualquier tipo de edición génica y sus resultados. Estamos buscando las piezas que nos faltan de que debemos poner para que encastren en el lugar que deben encastrar, porque tenemos el Cas9 o el dCas9, en donde se usa una edición deseada de HDR. Tenemos que ver los tipos de CRISPR, si es epigenética o edición de bases. Estamos simplemente en el inicio del viaje, buscando a dónde podemos llegar con esto. Yo lo llamo un tsunami de nucleótidos. Hay muchísimos papers que se publican casi todos los días sobre los avances de CRISPR y las tecnologías asociadas a CRISPR. Acá tenemos algunos ejemplos de las maneras en que podemos editar el genoma humano, que no son las típicas. Hemos visto que podemos hacer la edición de la epigenética, de metilación también, la edición de bases, que desarrolla el de ADN y sus bases, y también podemos editar nuestras células T para todo lo que tenga que ver con tratamiento del cáncer. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Siempre hablamos de este tema y siempre tenemos que hablar de los riesgos. Yo creo que el primero tiene que ver con editar algo que no se quiere editar, los efectos off-target, el mosaicismo, y por último, una generación de bebés transgeneracionales o transgénicos. Si nosotros hacemos la edición génica con estas tecnologías, bueno, podemos tener edición no deseada, podemos tener efectos off-target que muestran que los efectos que estábamos buscando no siempre tienen un resultado positivo. El mosaicismo es el tema que más se toca, que cuando estamos hablando de reproducción asistida, y es un tema que sale constantemente. Yo creo que el mosaicismo del que hablé yo antes, impulsado por el CRISPR, en donde la selección de una determinada población de células se edita y la otra no, y los cambios transgeneracionales muestran que tal vez es algo que puede ocurrir, que pueda llegar a tener un efecto en la fertilidad de las próximas generaciones. Y si tenemos esto en cuenta, entonces va a estar prohibido eternamente. Si vemos la historia, James Watson, que ganó el premio Nobel por el descubrimiento del ADN, bueno, él tenía muchísimas malas ideas de lo que podía haber pasado después de lo que hizo. Él dijo que iba a ser una tragedia a nivel mundial. Creo que lo único que tenía de razón, lo que dijo él, es lo que se puede aplicar a la política, porque todo lo demás no salió tan mal. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, la nueva tecnología, la legislación no es dinámica, no crece con los tiempos, no se adapta muchas veces a los tiempos, también el material biológico humano que podemos utilizar para los experimentos. Yo sé que todos ustedes tienen, seguramente ustedes tienen que descartar o tirar embriones, bueno, tal vez podrían utilizarse como prueba para poder utilizarlos, para testearlos, y si no lo hacemos, nunca vamos a saber si la tecnología es buena, suficientemente buena o no tan buena. Y bueno, por supuesto, tenemos que hablar de las cuestiones de ética que tienen que ver con la edición genómica. Y bueno, si tienen alguna pregunta, por supuesto, estoy aquí para responderles. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora O'Neill, por tan clara presentación, y creo que fue muy compensada la unificación con la de Sebastián, y creo que nos ha quedado todo muy claro y en qué momento estamos actualmente en este punto. Quiero invitar a Constanza ahora para que presente al doctor Sebastián. Continuar con la última charla de la sesión de hoy. El doctor Mario Sebastiani va a hablar de ética en la innovación en técnicas de reproducción asistida. El doctor Mario Sebastiani es médico del Servicio de Obstetricia y Comité de Bioética del Hospital Italiano, es doctor en medicina, especialista en obstetricia. También el doctor es docente, tiene cerca de 30 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, y en su autoría tiene libros como Ser Embarazo, Dulce Espera o Claroscuros del Embarazo. Así que, doctor, muchas gracias por su presencia y lo invitamos a disertar. Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Muy bien. Lo primero que hay que decir es que estoy, pero embelesado con las dos presentaciones anteriores. Realmente voy a decir que me he divertido mucho. No sé si es un término académico y propio de la investigación, pero particularmente me he divertido mucho. Y creo que no me equivoqué en poner esta primera diapositiva en el sentido de decir que Winston Churchill pensaba que el suceso es la habilidad de ir de un error hacia el otro sin la pérdida del entusiasmo. Claramente, si hemos percibido algo en los dos, tanto en Sebastián como en Helen, es entusiasmo. Y este filósofo americano y ensayista, Herbert Hubbard, dijo que el error más importante en el hombre es pensar o tener miedo de cometer errores. Claro, ustedes me dirán, pero en este tema de la edición génica los errores pueden ser muy graves. No, ya lo han dicho, ya lo han dicho. De cualquier manera, este escenario no se va a poder cambiar. Seguramente la dinámica del ensayo y el error se va a volver a dar. Pandora Box es exactamente lo que dijo Helen recién. Y es... ¿Qué pasó? Mario, no estás ¿Sí? compartiendo la pantalla. ¿No estoy compartiendo? Perdón. Entonces tenemos que volver acá. Entendí. A ver. Compartir la pantalla. Perfecto. ¿Y ahora estamos? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Efectivamente, Helen dijo que había una caja de Pandora, que no era una curación, que era una mejoría en todo caso, lo que se buscaba, pero claramente, continuamente surge, ¿qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar con el futuro? Y realmente hasta ahora es absolutamente una incógnita. Y alguien entonces buscaría la famosa, esa famosa forma de prohibir o de permitir, si es legal o no es legal. No es ese el problema. Y ojo con las leyes, porque las leyes van a ser siempre restrictivas. Difícil que haya leyes liberales al respecto. Y claramente uno podría pensar que tendremos nuevos humanos, y nuevamente también cuando se habla de estos temas aparece esta sombra eugénica donde claramente puede haber niños diferentes a punto de partida de estas tecnologías y, por supuesto, un gap, una diferencia, una vez más, entre los ricos y los pobres. Entonces, la primera pregunta que surge, que ya se ha mencionado, es ¿qué hay que hacer? ¿Hay que prohibirlo por su peligrosidad? Muy bien. Yo lo que menos me gusta, en términos generales, es pensar en una bioética que cierre los caminos, en una bioética que sea guardabarrera de los caminos de la investigación. En realidad la ética o la bioética es una disciplina racional y crítica, que lo que hace es pensar de manera multidisciplinaria cuáles son exactamente esos caminos y no andar en cambio prohibiendo o permitiendo.
Tal es así que los comités de bioética, de revisión de trabajos experimentales o de investigaciones han sido muy criticados, muchas veces exactamente por minar, por disminuir la libertad académica para poder investigar. Pero claro, la pregunta es, ¿la ciencia es capaz de autorregularse por sí misma? ¿Ustedes entre ustedes mismos pueden resolver estas situaciones? Entonces acá Florencia Luna hace en una publicación que hizo en la revista de Bioética Derecho en Barcelona, pone el vaso donde está el medio vacío, donde yo quizás lo ubicaría a Sebastián, y medio lleno, donde quizás la ubicaría a Helen, por las distintas temperaturas, siempre con entusiasmo, pero las distintas temperaturas entre ellos. Hay que pensar, como ya se ha dicho, que realmente los logros que ha logrado la edición génica es muy, pero muy importante. Y, por supuesto, se ha resuelto alguna sordera en las ratas, o se podrían tener órganos para el trasplante el día de mañana, modificar mosquitos para combatir a la malaria, enfermedad absolutamente y siempre olvidada en este mundo, o producir bacterias, o conocer mejor cuál es la relación entre las bacterias y la resistencia a los antibióticos, comprender la etiología y el pronóstico de las enfermedades, identificar nuevas moléculas para comprender el pronóstico del cáncer o tener una farmacología que sea mucho más personalizada. Seamos honestos, todas estas cosas absolutamente nos interesan a nosotros. ¿Quién es nosotros? Yo, que soy un consumidor, que soy exactamente una doña Rosa que está esperando que todas estas situaciones se resuelvan. Pero bueno, también ustedes tienen vuestras limitaciones y exactamente en las leyes que de alguna manera he criticado, pero que por supuesto son de alguna manera necesarias para tratar de evitar, por ejemplo, esta regla del límite de los 14 días que ustedes, he escuchado a Helen en la Royal Society, donde todos estaban muy entusiasmados y tratando de poder llevar más allá el límite para poder aprender más sobre estas cosas, o bien crear embriones artificiales, o estas quimeras que nos mostró Sebastián al principio, y creo yo que es un empujón muy importante hacia la ectogénesis, que de alguna manera yo creo que por lo menos la neonatología en las próximas 2 décadas va a tener una presencia muy pero muy importante. Entonces, para modificar embriones es algo muy interesante, pero vuelvo a la reunión de la Royal Society, vista por mí en YouTube, donde en cambio uno estaba en total desacuerdo y decía, pero no es necesario. Si nosotros ya tenemos la selección de embriones en medicina reproductiva, ¿para qué necesitamos ahondar tanto en esta edición génica? Responsabilidad individual. Creo que no sé si se ha mencionado, pero es algo realmente muy importante en investigación. Sin embargo, hablamos de responsabilidad individual, quedan muy bien en las diapositivas. Sin embargo, por ejemplo, calentamiento global, no hemos resuelto casi absolutamente nada, con lo cual nuestra respuesta hacia un problema muy grave para hoy y para el futuro, hasta ahora los éxitos no se ven. He Jiankui, ¿cómo podría ser definido por mí? De alguna manera tuvo problemas para manejar su responsabilidad individual. Tuvo problemas y después voy a analizarlos brevemente. Esto implica además la responsabilidad hacia las futuras generaciones, con lo cual la evaluación de los riesgos de vuestros procedimientos y de vuestras intervenciones son muy importantes. Ya se vio cuáles son las intervenciones que se pueden resolver en medicina reproductiva y que hay un montón de consumidores que están esperando que ustedes la resuelvan. La mejoría de los futuros hijos de este mundo es una cosa que de por sí más, pero más que deseable. También uno podría pensar de cualquier manera que si algo no anda bien o no somos todos iguales, estos futuros niños también podrían hacer algunos planteos en el futuro. Suelo leer, voy a ser sincero, leo los títulos del American Journal of Bioethics que están dirigidos por Peter Singer, el más
polémico de los eticistas y por Julian Savulescu. Y es muy interesante porque ellos dedicaron todo un número a la edición génica y yo diría que estuvieron hasta muy en favor. No son dos personajes que guardabarreras, cuidado con esto, cuidado con lo otro, no, de ninguna manera. A punto tal que inclusive lo describieron a He Jiankui no como no ético, sino que ¿cuál fue el error? Fundamentalmente no haber seguido los pasos adecuados de la investigación humana. Peter Singer además dice, ¿por qué no un mercado libre, genético? Y él dice, no, libre no, pero sí regulado, de manera tal de que todos puedan beneficiarse con estas nuevas estrategias. Y si no, además habla, y es un crítico, en términos, no un crítico de la gente, de la gente que tienen algunas alteraciones genéticas o que tienen hándicap, sino que él es muy comprensivo hacia quienes no desean tener hijos con alguna alteración o algún problema a futuro, o alguna capacidad distinta. Me interesa la madre porque soy un tipo que vivo honestamente de ellas, soy un hombre que vivo honestamente de las mujeres, y las mujeres siempre tienen culpa. Por ejemplo, en lo que a mí respecta, como usted trae, voy a hacer un parto, voy a hacerle elegir una cesárea, ¿qué es lo que hago? O le voy a dar el pecho, sí o no, pero ¿durante cuánto tiempo? Y además, las madres, las parejas, podría decir, por supuesto, las mujeres, además traten de mejorar el desempeño de sus hijos. Y entonces le dan un idioma extranjero, estudiar danza, pintar, hacer deportes. Lo que pasa es que, ¿dónde están los límites de esto? Y por supuesto, una madre no quisiera tener un hijo con una enfermedad. Y ustedes que hacen la edición genética, estoy seguro que quieren ayudarla. Lo que pasa es que tampoco ustedes saben cuáles son los límites. Los países con jurisdicciones, con justicias laxas, bueno, es exactamente el caso de He Jiankui. Es todo un problema. ¿Por qué? Porque me lo imagino a He saliendo de la cárcel, dejando China y yendo a algún país donde lo van a seducir de manera tal de poder resolver ciertos y determinados problemas, y va a haber un montón de mujeres que van a ir a buscarlo y que no les importa nada de todo lo que estamos hablando con respecto a lo que se puede y lo que no se puede. Y por supuesto también hay que tener cuidado con las prohibiciones. Cada vez que uno prohíbe debe recordar que crea un mercado negro. Esto hay que tenerlo siempre en claro. La seguridad es importantísimo, la eficacia, el balance de los riesgos y los beneficios, pero hay un punto muy importante. Si lo arreglan entre ustedes, van a estar siempre en un club muy privado. Acá lo que ustedes necesitan para poder avanzar y para que las leyes en todo caso sean más laxas, pero siempre responsables, es tener un consenso societario. La Academia Nacional de los Estados Unidos decía que era importante siempre y cuando la edición génica no tuviera alternativas razonables. Era importante para prevenir enfermedades muy serias, para tratar también o predisponer sobre enfermedades muy serias, y también tenía que tener el paso más importante o muy importante, que es ensayos preclínicos que de alguna manera pudieran balancear bien o ver bien cuáles son los riesgos de estos procedimientos. Por supuesto, además mirarlo a largo plazo, por supuesto tener un seguimiento multigeneracional y también un respeto por la autonomía de las personas. Y una palabra que también surge en este documento y surge generalmente hablando o leyendo sobre edición génica, que es la transparencia. La transparencia. Entonces, de alguna manera, siempre ver el riesgo-beneficio, que ya lo he nombrado varias veces, pero que es de alguna manera el core de esta situación, y por supuesto, no utilizarlo hasta ahora que no sea para prevenir enfermedades muy serias. Nuevamente, el riesgo-beneficio. George Annas es un abogado y un eticista que siempre habla
y duda de los consentimientos. Los consentimientos informados no porque sean escritos o no, sino filosóficamente, porque en realidad estamos pretendiendo que las personas nos autoricen a ciertas cosas que por más que nos esforcemos no es sencillo de explicar. Entonces los procesos por los cuales se aprueban estos ensayos son muy importantes y nuevamente volvemos a la palabra transparencia. La transparencia, ¿por qué? Porque su no equivalente, ¿qué es? Es el oscurantismo, es la opacidad. Y entonces este es un llamado de atención a todos ustedes para que puedan adquirir, yo diría, esta virtud, un consenso internacional y otra cosa muy importante en la investigación, que es la humildad. Ser humildes, y entonces seguramente todos ustedes, los 200 y pico, se estarán viendo al espejo para ver si poseen o no poseen este valor en la sociedad actual y en la necesidad de investigación. Entonces, de nuevo, vamos a prohibirlo porque es muy peligroso, ¿no? Sobre todo Sebastián planteó todos los errores que se pueden cometer y lo hizo nuevamente con entusiasmo. No, uno diría prohibir no, pero escuchar por lo pronto a las personas de las cuales uno pudiera ser beneficioso. Porque en realidad es muy difícil pensar que hay cosas siempre buenas o cosas siempre malas. Entonces, en vez de prohibir, y vuelvo a mi definición primera cuando hablé de la bioética, es que en todo caso tiene que ser regulada. Pero regulada no es un papel, ni ítems, ni 1, 2, 3, sino tratar de tener regulaciones que sean conceptuales y no solamente específicas de una técnica o de una estrategia. Porque obviamente es muy importante evitar que nazcan niños con enfermedades complicadas en el futuro o que sean portadores, digamos, de alteraciones hacia el futuro. La Academia Nacional de Ciencias, la Academia de Medicina y la Real Sociedad de Gran Bretaña dice que nosotros reconocemos que más allá de las comunidades médicas y científicas hay que lograr este consenso amplio social, de manera tal antes de hacer o de tomar las decisiones en la investigación. ¿Por qué? Porque estamos afectando algo muy particular, que no están diciendo que no lo haga, está diciendo simplemente que es muy particular esto de afectar de alguna manera el proyecto Genoma. Entonces las soluciones éticas es crear foros científicos con hombres de ley, con comunidades bioéticas, tener una investigación transparente y que además existan grupos representativos, donde existan representantes nuevamente de la genética, de la filosofía, de las leyes y de la bioética. Esto es el consenso, de alguna manera, universal que se está buscando. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Muy bien, que la ciencia no es lo mismo que los científicos. La ciencia es seria, pero no perfecta. Bueno, de la misma manera, los científicos también pueden ser, de alguna manera, ambiciosos, egocéntricos, egoístas y amantes de la prensa. Todos ustedes saben que tener un paper en New England Journal of Medicine o el Journal de los Embriones o el Journal del Gene Editing o el Nature, esto les garantiza estar en 24 horas en todos los televisores y en todos los más importantes periódicos del mundo. Esto es muy difícil de manejar. Y esto es lo que pasó con fertilización asistida, con cloración, con la investigación en células STEM, con la oveja Dolly. He Jiankui seguro que se vio, digamos, motivado por estas situaciones. ¿Por qué? Porque no es perfecto, exactamente porque no es perfecto. Y entonces, de alguna manera, estamos en la puerta de una especie humana nueva, o estamos en las puertas del final de nuestra especie. Y esto está en vuestras manos. Creo yo que el futuro es inexorable, va a ser difícil de pararlo. De cualquier manera, todos reclamamos de ustedes eficacia, seriedad, transparencia, eficiencia y responsabilidad. Muchas gracias. Doctor Sebastiani, me encantó la charla. Y en principio yo quería hacer una pregunta. Como usted
Sí. ¿Qué pasó? No se escucha, Consti. Se quedó pillado. Cristian, ¿podés mientras tanto iniciar con alguna otra Sí, pregunta? claro. ¿Estamos al aire? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Bueno, doctor O'Neill, Sebastián, doctor Sebastiani, muchísimas gracias por sus excelentes disertaciones. Creo que han sido la amalgama perfecta para todo este tema tan importante para nosotros y que estamos aprendiendo a lo largo de este camino. Doctor O'Neill, una pregunta. Es cierto lo que mostró Sebastián de todas las deficiencias y las cuestiones todavía que hay que mejorar para que esta técnica logre, a medida que pasa los procesos de investigación correctos, como dijo el doctor Sebastián, y que pase por todas las instancias que puedan llegar a ser las óptimas y que tengamos resultados transparentes, ¿no? Que es lo que creo yo todos esperamos, y se logre reducir al máximo esta situación de eficiencia baja o todas las situaciones adversas que pueda tener esta técnica. Y los que hacemos reproducción específicamente tenemos como muy en claro los defectos monogénicos como modelos a qué reparar, ¿no? Como un modelo de donde nosotros queremos de alguna forma evitar que esto se pueda transmitir a la descendencia. Pero ¿usted cree que esto, cuando se logre, pueda trasladarse también a defectos tipo poligénicos, a defectos epigenéticos, que también puedan lograr ser reparados en algún momento? Sorry, thank you. Yes. Perdón, gracias. Sí, realmente creo que en el futuro no solamente vamos a poder apuntar a una sola ubicación, sino a diferentes o múltiples sitios genómicos en un solo experimento, con nuestra habilidad no solamente de editar el gen, sino el epigenético, para poder reducir, pasar estas características epigenéticas a la descendencia. No creo que estemos allí todavía, seguramente no lo estamos, pero no es solamente una evolución de la tecnología, sino que también estamos siendo testigos de una coevolución de múltiples tecnologías, secuencia genómica, que cada vez es más profunda, a la edición génica en sí misma y nuestra capacidad de refinar la bioquímica. Entonces, la limitación que teníamos antes con la edición génica, en donde era algo general, muy grosa, y teníamos muchos errores. Ahora, con la edición de las bases y de las guías, podemos buscar el lugar que queremos reemplazar sin perturbar las otras secuencias genómicas. Por lo tanto, vamos a tener un efecto masivo en diferentes trastornos. La única limitación tiene que ver con nuestro entendimiento actual de la genética subyacente asociada a estas enfermedades y los efectos subyacentes que una alteración en un sitio que puede verse muy bien con un resultado perfecto para cambiar el código genético y por lo tanto cambiar el pronóstico de la enfermedad, pero tal vez tiene algunas cuestiones relacionadas con lo no incidental en el código genético. Perfecto. Y en ese sentido, en cuestión de tiempo, ¿qué tiempo cree usted que esto va a lograrse de manera más efectiva? ¿Piensa que va a ser un tiempo largo? La tecnología de secuenciación avanza rápidamente y la verdad que si esa es una de las limitantes, creo que se va a poder avanzar rápidamente, pero en general,
en cuestión de tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? So in one way, I think that actually. De alguna manera creo que aunque la tecnología evoluciona muy rápidamente y esto nos ayuda, pero por otro lado nos está obstaculizando un poco, porque antes nosotros hacíamos un experimento de edición y teníamos herramientas limitadas para probar la eficacia o para probar cómo había resultado. Ahora tenemos tantas herramientas para interrogar el resto del genoma, sino que encontramos cada vez más cosas y cuanto más uno busca, más se encuentra. Las tecnologías anteriores se caracterizaban solo por mirar al gen, decían muy bien, se alteró, pero no miraban a otra parte del genoma. Ahora podemos ver en todas partes y entonces encontramos muchos errores, ya sea que derivan del CRISPR o por errores innatos, biológicos, porque no lo sabemos. Muchas veces los experimentos, por ejemplo, el paper que mostró un montón de defectos off-target, no controlaron si era algo dependiente del CRISPR o de otra cosa. Entonces, bueno, se supone, o sea, se concluyó que sí era una cuestión relacionada con el CRISPR, pero también podría haber sido innato. Lo que quiero decir con esto es que nuestras expectativas van a ir paso a paso con esto. Yo diría 5 años. Yo creo que en el próximo año ya va a haber una gran implementación de ensayos clínicos reales. Ya hemos visto la aplicación para la ceguera, para el alto colesterol, compañías como Beam Therapeutics y Sherlock Biosciences han mostrado que la capacidad del CRISPR en la clínica es muy efectiva, pero tenemos que cambiar nuestro proceso de aprobación para ver cuán rápido se pueden aprobar para que lleguen a la clínica específicamente. Perfecto, muchas gracias. Doctor Sebastiani, justamente la doctora O'Neill acaba de hablar de una situación particular cuando ocurren estas tecnologías que pueden llevar rápidamente a mejorías en la calidad de vida o en el desarrollo humano. ¿Cómo se maneja el tema bioético frente a la presión que puede existir a veces de empresas o industrias con mucho dinero que puedan avanzar más rápido de lo que uno debería de controlar desde la ética? Pronto, la ética no es un manual que yo me compro, leo los capítulos y todos escribimos lo mismo. No, no es lo mismo tener la ética de la universidad católica tal o de una universidad israelí tal conservadora que tener la ética de alguna otra institución. En el caso, yo diría mío, en el caso del Hospital Italiano. No es lo mismo. Entonces, la ética, vuelvo a repetir, es una disciplina, es una multidisciplina, es un pensamiento racional y crítico. Uno no puede decir cualquier cosa, tiene que fundamentarlo. De hecho, que nadie tiene la razón. Uno lo fundamenta de una manera y uno lo fundamenta del otro. ¿Qué es lo que piensa la ética en este momento? Me parece que la ética no tiene más que meterse en pedir una ética que no sea basada en los 4 principios, digamos, de la beneficencia, la no maleficencia. No, no, no. Esta es la ética de la responsabilidad. Y la ética de la responsabilidad hoy fue muy bien manifestada por los 2 expositores, por Sebastián y por Helen, pero muy, muy bien. Fueron muy cautos. Vuelvo a repetir, yo percibí 2 temperaturas distintas, pero de cualquier manera fueron muy, muy responsables. Me parece que la ética no tiene que ir más allá. Porque si va a ir más allá o quiere apurar, que voy a tu pregunta anterior, que es la pregunta de todos nosotros. ¿Cuánto falta para esto? ¿Cuándo voy a poder consumir este tipo de cosas? Bueno, ahí uno diría, si los pasos se empiezan a ir muy rápido, bueno, ahí no va a ser la ética, van a ser las leyes que van a hacer ¿qué? Sencillo, prohibir. Eso es lo que está. Después, por supuesto, habrá un mercado negro y otras maneras de resolver esta situación. Constanza. Una pregunta al doctor Sebastiani. ¿Cuándo una técnica es considerada no prematura e irresponsable? Muy buena. Bueno, la técnica puede estar errónea
Mirá qué curioso, Constanza, puede ser errónea la técnica, pero si se han seguido todos los pasos adecuados, en el fondo has hecho una técnica que cumplió con todos los pasos, pero después probablemente no te sirva o no cumpla con lo que vos esperabas. Yo diría que me parece que ¿cuáles son los procesos? El proceso fundamentalmente de permitirlo, de acuerdo a ciertos preensayos, el análisis de estas técnicas y ver los resultados, el seguimiento de los resultados en el corto y en el mediano y largo plazo es muy importante. Nada es perfecto, Constanza, nada es perfecto ni nada es bueno o malo. Por eso el itinerario es probablemente más importante que el objetivo. El itinerario, para llegar a un buen objetivo, si se cumplen los itinerarios, es muy probable que los errores se minimicen de manera notable. ¿Hay alguna pregunta más que tengan desde Samer? Yo una pregunta que, bueno, escuchando la charla, las tres súper interesantes, me encantaron, así que les agradezco mucho a los disertantes. En principio me llamó la atención un renglón de una diapositiva del doctor Sebastiani que dice que es interesante qué piensan en el futuro los niños que fueron manipulados genéticamente. Así que el comité de ética quizás también estaría bueno que tenga un grupo de psicólogos y, como decía el doctor, conocer los pasos y ver los resultados y ver también los resultados a futuro, que es lo que piensan esos chicos que fueron manipulados, porque como el ser humano es narcisista, siempre vamos a buscar, hoy se buscan enfermedades, pero el día de mañana va a decir, ay, yo quiero que sea alto. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde regular? ¿Hasta dónde permitir? Hay dos personas, Constanza, que deberían de estar en un comité de bioética. Uno es el relacionado con la religión, pero no para evangelizar, sino porque la religión es un valor claramente muy importante en la sociedad y por lo tanto no está mal que exista, pero no para que me venga a decir cuál es la palabra de Dios, sino que en términos generales para que explique mejor y más filosóficamente qué significa este valor. Y el otro problema, ¿cuál es? Tener una persona común en un comité de bioética. Pero eso es tan difícil de conseguir, una persona común de a pie que pueda por lo pronto estudiar, comprender cómo es el análisis bioético, manejar la terminología. Esa persona es muy, pero muy difícil de encontrar. Esa persona sería la que tendría que representar exactamente a los niños en el futuro. Exactamente. Así es. Alicia, ¿tenés alguna pregunta? No, la verdad es que el doctor Sebastiani dijo que los dos expositores iniciales eran muy apasionados, pero la verdad es que los tres fueron muy apasionados en sus presentaciones. Realmente los felicito a los tres. Bueno, nos trajeron increíbles charlas. Sebastián de Mida, que trajo cautela, pero explicó de una forma súper didáctica lo que implica el CRISPR y realmente nos deja a todos anonadados. La doctora Helen, también ejemplos de tratamientos realmente revolucionarios, reales, que ocurren y que ojalá puedan seguir. Y también, como dijo la doctora, que hace falta más evidencia, ensayos clínicos realmente responsables, es cierto. Bueno, y el doctor Sebastiani, que vino a traer también su visión desde la ética, bastante abierta la visión, y realmente, como todos sabemos, la fertilización in vitro fue cuestionada en su momento, la biopsia embrionaria fue cuestionada en su momento, y esto también va a ser cuestionado, y sin embargo la ciencia va a seguir avanzando. No, es simplemente una reflexión. Muy bien, Alicia, muchas gracias. Y bueno, me sumo a las palabras de Alicia para ir finalizando este encuentro tan valioso, y lo dejo al doctor Estofán para que se haga el cierre. Agradecerles nuevamente por su valiosa participación y esperamos que esto sea realmente muy importante y valioso para todos los que hemos estado aquí presentes y podamos empezar a tener un sentido crítico de cómo avanza la ciencia y cómo tenemos que acompañar
esa evidencia para hacer cada día mejor medicina, ¿no? Y creo ser mejores profesionales. Así que muchas gracias, doctores, y lo dejo al doctor Estofán. Gracias, Cris. Excelente, los tres disertantes. Creo que se nos congeló el doctor. Hola. Sí, se ha quedado congelado de nuevo. Se quedó congelado. Bueno, esperemos a ver si regresa el doctor. No sé si seguramente tenía algo importante para decir, pero mientras que llega, gracias a todos los asistentes también, a Samer, a SAEC, a la industria por apoyar este tipo de eventos. Gracias a todos los que han asistido. Hemos tenido más de 300 en algún momento espectadores, lo cual nos pone muy contentos, y hacemos y creemos que este y otros temas que van a venir más adelante sean de su agrado y su gran expectativa. Y gracias a todos por sus comentarios también que han ido colocando a lo largo del evento. Ahora sí volvió el doctor. Sí. Aquí está de vuelta. Gracias, Cris. Verdad que el internet nos jugó una mala pasada. Todo lo que dijiste, concuerdo con vos. Muchas gracias a vos, muchas gracias a Constanza por la organización, muchas gracias también a los expositores, y también un agradecimiento a SAEC por haber organizado conjuntamente con nosotros esta reunión. Los esperamos el próximo mes, en junio, con la próxima reunión, que es con la Sociedad Argentina de Biología. Buenas noches y muchas gracias.